De parte de la colectiva Autogestivas. Esta vez tenemos el honor de presentar al biólogo Daniel Méndez, que nos va a dar la charla del universo del cannabis. Es una charla introductoria de los usos terapéuticos del cannabis. Un aplauso, por favor. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Les doy una cordial bienvenida a todas y todos los presentes en esta conferencia. Antes que nada, me parece prudente presentarme para todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Daniel Méndez Pérez, soy licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llevo cerca de 2 años involucrándome en el tema del cannabis medicinal y cerca de 6 meses trabajando con la asociación a la que vengo representando hoy, que es Canapeutas. Es para mí un honor y un orgullo poder estar de este lado del escenario compartiendo una pequeña parte de lo que he aprendido al respecto de esta maravillosa y estigmatizada planta. Quisiera agradecer nuevamente a la colectiva Autogestivas por habernos brindado este grandioso espacio en el universo. Primero que nada, por todo lo que implica que la UNAM, su comunidad y sus egresados se involucren en la discusión del presente tema. Para hablar hoy en día de algo tan importante que nos atañe actualmente en la sociedad mexicana, debido a los cambios y las propuestas en torno al estatus jurídico en México de la cannabis que se han suscitado en las últimas semanas. Por estas razones me parece más que necesaria la apertura por parte de la comunidad médica, científica y la sociedad en general para aclarar la información respecto al cannabis medicinal que circula actualmente en las redes sociales y en todo el país. Mucha de esta información proviene en mayor medida de países que ya han tomado la decisión de regular y aprovechar de todo el potencial benéfico que posee en su interior esta planta desde hace casi más de 40 años. Hoy en día, nuestro país ha vivido y sigue viviendo sumergido en una ola de violencia desde los últimos 12 a 18 años. Y desgraciadamente, mucha de esta violencia ha sido ocasionada por esta planta. Pero no porque su consumo nos ocasione fatales consecuencias, sino por las malas decisiones tomadas en torno a una política prohibicionista que falló rotundamente y sumándole la ignorancia y el estigma negativo prevalente en toda la sociedad, es entendible cómo es que estos temas se estén tocando casi 40 años después de haberse descubierto por primera vez. Y bueno, para ya no extenderme más, si bien el tema principal de esta conferencia son solo los usos médicos o terapéuticos del cannabis, esperamos que en otro momento podamos hablar de los aspectos políticos, sociales y culturales que rodean a dicha planta. Entonces, sin más, pues vamos a empezar. Y pues para primeramente comenzarlos a poner en tema... Ay, perdón, me faltó poner mi señalador, disculpen. Bien. Y pues bueno, para comenzar primero que nada quisiera presentarles a algunos investigadores que en los años 60, 70 y 80 ya comenzaban a preocuparse acerca del asunto ilegal de esta sustancia y ellos han sido grandes investigadores que han aportado grandísimas cosas a nuestra humanidad. El primero de ellos es Carl Sagan. Carl Sagan nos deja una profunda, una pequeña frase que engloba muchos aspectos de esta planta y dice así: la ilegalidad del cannabis es escandalosa, un impedimento para la plena utilización de un fármaco que ayuda a producir la serenidad y la introspección, la sensibilidad y el compañerismo que tan desesperadamente se necesitan en este creciente, loco y peligroso mundo. Carl Sagan es un doctor, es astrónomo, es astrofísico, es cosmólogo y astrobiólogo, y en esta época la investigación en Estados Unidos estaba completamente prohibida. Él comienza junto con el doctor Lester Greenspool, que es un médico y psiquiatra. Ellos ambos tienen un acercamiento profundo con la planta y deciden escribir un libro. Sin embargo, Carl Sagan tiene que utilizar un seudónimo porque realmente a quienes hacían investigación con esta sustancia pues prácticamente eran perseguidos. Él se pone el nombre de Mr. X y junto con Greenspool desarrollan este libro que es Marihuana Reconsiderada, que es una de las lecturas que les recomiendo comenzar a leer. Y bueno, Lester Greenspool como médico y como psiquiatra nos dice: una de las muchas características excepcionales del cannabis es su toxicidad notablemente limitada. Y también nos da otra pequeña cita interesante que dice: llegué a comprender que, como a tantas personas, me habían lavado el cerebro por medio de un catecismo ubicuo que se basaba en el miedo, no en la ciencia. No solamente estos investigadores son los que se han preocupado acerca de este tema con respecto a sus países en cuanto a política de drogas. También Albert Einstein hace algunas aseveraciones, y bien si no sabemos si Albert tuvo un acercamiento con la planta, sí tiene algo que decirnos, y él nos dice: el prestigio del gobierno sin duda se ha reducido considerablemente por la ley de prohibición, porque nada es más destructivo que el respeto por el gobierno y la ley de la tierra
que aprobar leyes que no se pueden hacer cumplir. Es un secreto abierto que el peligroso incremento del crimen en este país está relacionado con esto, haciéndose referencia a la prohibición del cáñamo, el cual realmente no nos aporta nada, ni como sociedad, ni como científicos en este planeta. Y nos deja otra frase muy interesante que para mí, Albert Einstein va a seguir siendo una parte importante en este aspecto del pensamiento humano, y él nos dice: triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y para todos aquellos que estamos en este tema del cannabis, sabemos que las situaciones por las cuales el cannabis se volvió ilegal fueron factores políticos, económicos, y no necesariamente porque la planta realmente fuese bastante negativa para nuestro organismo. Posteriormente viene otro investigador, que es el doctor Rafael Mechoulam. El doctor Rafael Mechoulam es considerado el padre de la investigación en los cannabinoides, y él nos deja una cita muy interesante que dice: el sistema endocannabinoide es muy importante. Casi todas las enfermedades que tenemos están relacionadas con él de alguna manera, y eso es muy raro. No tenemos muchos sistemas que se involucren con todas las enfermedades. Entre las cosas interesantes que el doctor Mechoulam realiza como investigador y como uno de los pioneros en la investigación del cannabis es, él aísla tres moléculas esenciales, que son el delta 9 tetahidrocannabinol, o mejor conocido como THC. Esto lo hacen en el año del 64, en 1964. También aísla la molécula del CBD, que como sabemos el CBD ha tomado un gran auge en los últimos años por su capacidad de ser muy médicamente bueno en las enfermedades. Y también descubre otro fitocannabinoide, que es el cannabigerol. También él, en su grupo de investigación, aisló e identificó a los dos cannabinoides endógenos, que son la anandamida en el año del 1992 y el 2-araquinodilglicerol, que más adelante les hablaré de dónde va la onda del sistema endocannabinoide, que son una de las últimas cosas que han revolucionado la historia de la medicina y el cannabis en la última época. Y hoy tienen una tarea todos ustedes. Quiero que lleguen a su casa a ver un documental en YouTube que se llama The Scientist, el científico, en donde relatan la historia de cómo Rafael Mechoulam se apasiona con este tema y comienza a hacer investigación. Del lado derecho, a ver si me pueden ayudar para enfocar un poquito, tengo muchas referencias de donde saco la información de todo esto. Y bueno, estas son las moléculas que él aísla. Y ya para terminar con uno de los actores más importantes también en los últimos tiempos, el doctor Étienne Rousseau. El doctor Étienne Rousseau nos da una cita que dice: la cannabis es sencillamente el remedio herbal más versátil y la planta más usada en la tierra. Ninguna otra planta contiene un amplio espectro de compuestos herbales médicamente activos. Y posteriormente lo voy a volver a retomar. Él propone un efecto que se descubre en el 2011 que le llama el efecto entourage, o también séquito, o el efecto de sinergia. Entonces, como vemos, hay muchos investigadores que ya en su apogeo, cuando esto era ilegal, ya estaban tomando cartas en el asunto. Y actualmente la investigación se ha abierto tanto que ya hay nuevos investigadores haciendo parte de esta línea de investigación de cannabinoides. Entonces, primero que nada les diría, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en contacto o tener en sus manos una planta de marihuana, o lo que generalmente el consumidor recreativo consume, pues les podré preguntar, ¿cuál de estos tres es la marihuana? Realmente los tres son marihuana, solamente que uno solamente es la hoja, otro es el cáñamo y otro es la planta femenina, que como sabemos es la que produce este tipo de compuestos. Y bueno, ¿por qué son tan diferentes? En realidad tenemos diferentes subespecies de cannabis, como son la cannabis sativa, la índica y la ruderalis. Y tienen características morfológicas que son particulares de cada una de ellas. Podemos ver que la variedad sativa va a tener hojas que son alargadas y delgadas, y van a presentar colores muy verdosos, mientras que las variedades índicas van a tener también hojas alargadas, pero más ensanchadas y tonalidades oscuras. Y finalmente la variedad ruderalis, que realmente esta no tiene un potencial médico, mucha gente la utiliza para poder, aquella gente que se dedica al cultivo, a los breeders, a los cultivadores que realmente saben bien cómo hacer este trabajo, ellos lo utilizan para crear unas variedades que les llaman autoflorecientes. Entonces, desde este sentido,
el cannabis también se ha tratado como de entender cómo son sus efectos que tienen dependiendo de una variedad u otra. Algunos dicen que las variedades sativas nos ponen más alegres, más eufóricos, nos ponen más creativos, mientras que las variedades índicas nos adormecen, nos ponen más relajados, nos pueden mandar a dormir inclusive, y en los últimos años hemos visto que esto no es así. Realmente hay variedades sativas que nos dejarán un efecto que producen las variedades índicas y variedades índicas que producirán efectos sativos. Y esto veremos que tiene que ver mucho con la cantidad de moléculas químicamente activas que tienen en su interior. Esta es una hoja de cannabis, estos son los términos botánicos con los que nosotros las agrupamos, pero no es realmente el motivo de esta presentación. Pero sí quiero que vean que la planta de cannabis es compleja, tiene sus partes y podemos ver que esta parte de aquí, que es llamada cola y más específicamente el cogollo, es donde vamos a encontrar unos pequeños pelitos blancos que se llaman tricomas, que los podemos ver más pronunciados en estas imágenes. Los cristales, que en algunos casos los definen así, los cristales blancos, son los tricomas, mientras que los cristales cafés son estigmas, generalmente son más utilizados para la reproducción de la planta y la producción de la semilla. Este es un close-up de cómo se ven los tricomas a nivel macroscópico. Y son importantes los tricomas porque dentro de estas sustancias que cuando están maduras se ven más lechosas, vamos a encontrar los dos fitocannabinoides más importantes y más estudiados, bueno, no más importantes, pero sí los más estudiados en los últimos años, que son, como ya les comentaba, los que descubrió el doctor Rafael Meshulam, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que son THC y CBD. Entonces, en este sentido, una de las preguntas que se comenzarían a hacer actualmente es, ¿qué sustancias farmacológicamente activas poseen cannabis en su interior? Y bueno, pues como les comentaba, son los fitocannabinoides. Los fitocannabinoides hay demasiados y solamente en los últimos años nos hemos concentrado dos, en el THC y en el CBD. Pero como pueden ver, y depende de los autores, hay desde 90 hasta 150 fitocannabinoides que no hemos investigado para nada y que no sabemos cuáles son los efectos que nos pudieran estar otorgando en nuestro organismo. En la imagen del lado derecho podemos ver cuáles son algunos de los efectos que ya se saben para cada uno. Y bueno, pues una explicación de dónde provienen tantos fitocannabinoides de esta planta, pues la mayoría provienen de un cannabinoide que le llamaríamos el cannabinoide madre de todos, que es el ácido cannabigerólico, y que dependiendo de diferentes moléculas químicas como la THC sintasa, la CBD sintasa, pues se comenzará a convertir este cannabinoide por una conversión química a diferentes cannabinoides y también por procesos químicos distintos. Pero, surprise, surprise, no únicamente tenemos fitocannabinoides que son los que tienen efectos activos de la planta, también tenemos unas sustancias volátiles que les llamamos terpenos. Los terpenos tienen la característica de presentarse casi en todas las plantas del planeta y son las que les otorgan los sabores y los olores particulares a las plantas. Generalmente los agrupamos en 5, que son los principales, pero existen muchos más. Y son importantes porque estos terpenos, que apenas estamos empezando a entenderlos, hemos visto que tienen efectos diferentes entre cada uno de ellos. Y bueno, los podemos encontrar en el pino, como el pineno, en el linalol, en la lavanda, que son los que les dan estos aromas, en frutas cítricas como el limoneno, hasta en el lúpulo, que es uno de los que le otorgan una parte importante a la cerveza y del sabor. Entonces, vemos que dependiendo de los terpenos que tengamos en nuestras variedades de cannabis, también van a tener un efecto. ¿Pero por qué? Pues simple, los terpenos también son moléculas químicas que pueden llegar a estimularlos de una u otra manera dentro de nuestro organismo. Y si alguno ha escuchado acerca de la aromaterapia funciona, porque realmente trabajamos y usamos sustancias con olor que nos generan un placer diferente a cualquier otro. Pero, surprise, surprise, no solamente tenemos estos dos compuestos químicos en nuestros cannabinoides, tenemos también sesquiterpenos, clorofila, flavonoides y de aquí en adelante ninguno de ellos los hemos estudiado. Nos hemos concentrado en estudiar esta familia de sustancias y principalmente los fitocannabinoides, pero de aquí en adelante no sabemos absolutamente nada. Entonces, la siguiente pregunta que quiero abordar es, ¿qué es el cannabis medicinal? Que es muy diferente al cannabis recreativo que la gente de uso lúdico suele utilizar.
El cannabis medicinal hay que hacer una distinción muy característica. Aquellas personas a las que se les va a medicar, a las que se les va a otorgar este tipo de tratamientos o terapias, van a ser aquellas personas que realmente lo necesitan, que científicamente hemos visto que pueden ser tratados con cannabis. Y bueno, ¿cuál es una de las características del cannabis medicinal? A diferencia del cannabis recreativo que podemos encontrar en el narcotráfico, pues el cannabis medicinal en aspecto se ve completamente diferente. Tiene mayor cantidad de tricomas, tiene una mejor producción, y de eso va el cannabis medicinal, de la producción, de cómo mantenemos las condiciones climatológicas de las plantas. Pero todo comienza con una buena semilla. Estos breeders o cultivadores que se dedican a crear genéticas, y que hay bancos de semillas en todo el mundo, te deben de decir la cantidad de fitocannabinoides que van a producir, el contenido de cosecha total que va a producir, las cruzas parentales, y entonces empezamos a meter cosas importantes, ¿no? Porque esta es una sustancia que debe de ser crecida en condiciones controladas, en donde tengamos temperatura, humedad y diferentes microorganismos que no queremos que crezcan ahí. ¿Para qué? Para pasar de este cannabis que no nos va a aportar un beneficio a nuestro organismo, a pasar a cannabis que sí lo va a hacer, que sí va a tener dentro de ese cogollo, dentro de esos tricomas, los fitocannabinoides que nos van a estimular de alguna u otra manera, que posteriormente lo vamos a ver. La ciencia va para allá. La ciencia ha comenzado a entender que tenemos que regular el estudio y cómo ofrecerle al usuario médico la mejor medicina en todos los aspectos. Esta es una representación de cómo actualmente en Estados Unidos, los dispensarios que se encuentran allá tienen la necesidad, están obligados a demostrarnos qué es químicamente lo que tienen sus lotes de cannabis, de una variedad en particular. Ellos nos tienen que mostrar la cantidad de fitocannabinoides, la cantidad de terpenos y algunos otros más que son importantes, como que estén libres de pesticidas, que estén libres de micotoxinas, que estén libres de solventes, residuos o metales pesados, porque estos, al ser consumidos por las personas que necesitan de estas terapias, pudieran tener efectos secundarios que más bien van a estar relacionados a los efectos negativos que nos están dando estos y no los fitocannabinoides. Entonces, esta es una representación de cómo se puede ver una variedad de marihuana que es médica, una variedad de cannabis que es médica. Podemos ver que se presentan en toda la estructura los tricomas, que son en donde les comento que están tanto los terpenos, los flavonoides y los fitocannabinoides, y las estructuras cafés, que están más enfocadas a realizar una reproducción de la planta. Y bueno, esto es a lo que queremos llegar. Queremos llegar a una planta que tenga todo el potencial benéfico, pero que también a su vez sepamos que no nos va a ocasionar efectos adversos al poder tratar a las personas con este tipo de sustancias. Entonces, la siguiente pregunta que quiero abordar es, ¿qué tipo, y seguramente todos están aquí por esto, qué tipo de patologías o enfermedades pueden resultar beneficiadas tras la administración de los dos principales fitocannabinoides que mayormente hemos estudiado, que son el CBD y el THC? Quiero que nos concentremos primero en las patologías del centro, posteriormente nos enfocaremos a las demás, pero ahorita quiero que se enfoquen a las del centro, porque las he agrupado de una manera particular. Las que tienen que ver con el cerebro, que son depresión, desórdenes de ansiedad, psicosis, el trastorno por estrés postraumático, el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia refractaria, el síndrome de Tourette, el síndrome de Dravet y enfermedades como la fibromialgia y el dolor neuropático. Pongo los primeros tres en dos asteriscos porque algunos efectos que tiene el fitocannabinoide THC, y que es una de las cuestiones por las cuales los médicos no quieren tratar a la gente y no quieren acceder a que este tipo de sustancias se le dé a los pacientes, pues se sabe que el THC puede predisponer si tenemos una carga genética o un historial genético que nos predisponga a estas enfermedades, el THC lo podría exacerbar. Entonces, tenemos que ir con cuidado en el aspecto del cannabis medicinal. Posteriormente les explicaré por qué. Y otras enfermedades que son interesantes son las enfermedades autoinmunes, de las cuales
muchas de ellas no tenemos el conocimiento para poder tratarlas. Entre ellas, pues nos encontramos a la esclerosis múltiple, al lupus eritematoso, a la artritis reumatoide, al síndrome del intestino irritable, a la enfermedad de Crohn. Y finalmente, y que es una panacea esta increíble de lo que podríamos explotar a este tipo de sustancias, pues el cáncer. Se sabe ya que hay algunos ciertos tipos de cáncer que explicaré al final, y que también los tratamientos que se utilizan para tratarlos, que son, vaya la redundancia, perdón, que son las quimios, pues sabemos que nos producen náuseas y vómitos ocasionados, ¿no? Por esto. Entonces, el cannabis también tiene la capacidad de suprimir este tipo de efectos negativos contraproducentes de las quimioterapias. Y, bueno, ahora lo que quiero llegar es a ¿quién es el responsable de ofrecernos esta gran y vasta cantidad de efectos médicos ante nuestro organismo? Pues como les comento, estos dos fitocannabinoides, el CBD y el THC. Sin embargo, puse en 3 asteriscos aquellas enfermedades que se han visto que ambos, no solo uno, ambos están actuando en conjunto para tratar a esta cierta enfermedad, como es el caso de las crisis epilépticas, ser neuroprotector, analgésico, antitumoral, antiemético, y pues del lado del THC también los tenemos. Pero hay algunas enfermedades que solamente son tratables con este tipo de fitocannabinoides como el CBD, que son modular de manera increíble la respuesta inmunológica y ser antioxidante. Y lo que quiero, muy importante en esta plática, es que la gente se vaya con otra idea de lo que es el THC. El THC también tiene propiedades médicamente activas, pero hay que utilizarlo de una manera muchísimo más responsable y con un acompañamiento médico. Y entre ellas podemos tener 2 importantes que apenas están tomando auge porque son investigaciones que no llevan más de un año, que son promover la neurogénesis, es decir, generar nuevas neuronas en nuestro cerebro, y restaurar la capacidad cognitiva y retardar el envejecimiento. Si ustedes no se emocionan con este tipo de efectos que tiene el cannabis, es increíble que hayamos estado en negativa con este tipo de sustancias durante tanto tiempo. Y algunos que son importantes solo del THC son regularle el apetito, principalmente para pacientes que tienen anorexia, y también para tratar algunos síndromes metabólicos muy particulares como la diabetes mellitus tipo 2. Pero la siguiente pregunta que va a resolvernos ¿por qué hay tantas enfermedades que se pueden tratar? Es ¿cómo actúa el cannabis en nuestro organismo? Surprise, surprise. El CBD y el THC tienen una estructura química muy característica. La única diferencia es este pequeño anillo aromático que tienen aquí, que el CBD carece. Y para entender cómo funciona nuestro cuerpo, tenemos que irnos a la biología básica de las células. Sabemos que las células en todo momento de nuestro organismo están en contacto, se están comunicando, y nos vamos a lo básico en biología. Sabemos que las células están formadas por una membrana celular. Este es el modelo de Singer y Nicholson, que tiene años en la academia. Y sabemos que hay proteínas que atraviesan la membrana y que tienen una parte tanto extracelular como intracelular. La parte extracelular se va a encargar de recibir a estas sustancias y pasar una información que nosotros llamamos vía de señalización o una cascada de señalización que va a hacer que tengamos efectos hacia adentro de nuestras células. ¿Qué creen? Tenemos 2 receptores muy importantes en nuestro organismo que son el receptor cannabinoide 1 y el receptor cannabinoide 2. Esta es su estructura tridimensional, y del lado derecho podemos ver su estructura en aminoácidos, es decir, de lo que estaba compuesto. Como podemos ver, el receptor cannabinoide 1 que está en azul tiene una longitud de 472 aminoácidos y el cannabinoide 2 de 360 aminoácidos. Esta diferencia es súper relevante para entender que el THC se asocia al CB1 y que el CBD como que se asocia a ambos. Estas diferencias de aminoácidos son las que nos van a ayudar a que el receptor cannabinoide 1 pueda interaccionar de manera muy fuerte con este particular fitocannabinoide. Y espero explicarlo de la mejor manera con esta pequeña animación. Tenemos otros cannabinoides endógenos que les comentaba que descubrió el doctor Rafael Mechoulam, que son los endocannabinoides, particularmente la anandamida y el 2-araquinodilglicerol. La anandamida se puede producir de manera natural cuando tenemos un estímulo como el amor,
algún estímulo de sentirnos apreciados, hasta el simple hecho de comer chocolate nos puede producir la síntesis de anandamida en nuestro cuerpo. El hecho de hacer ejercicio y que tengamos un bienestar personal también lo produce, y bueno, pues se produce un high, un estado como de gusto hacia este tipo de actividades. ¿Cómo funcionan los fitocannabinoides? El THC, dado que tiene la estructura química muy parecida a la de la anandamida, tiene la capacidad de interaccionar con el receptor cannabinoide 1 y producir estos efectos de manera exacerbada. Por eso la gente que consume esto de manera recreativa suele utilizar este tipo de compuestos, porque realmente los pone en un estado de bienestar. Pero surprise, surprise, el CBD, como ya les dije, no solamente parece ser que no se pega en uno o en otro, tiene como la capacidad de pegarse en el CB1 y en el CB2. ¿Qué pasa cuando utilizamos un medicamento que tiene ambos fitocannabinoides, tanto CBD como THC? Pues estos dos pequeñines se van a empezar a pelear por algo que conocemos como inhibición alostérica. Y esto nos quiere decir que como el CBD tiene una estructura química muy parecida a la del THC, también va a poder pegarse de cierta manera en el receptor 1. Y cuando hace esto, el THC entra al organismo y llega a este receptor, no puede entrar, no puede estimular la señalización, y se dice que el CBD apaga esta regulación. Y bueno, pues ¿qué sucede? Pues como les comenté, el THC tiene la capacidad también de producir episodios de ansiedad extremos. El CBD parece ser que hace un papel contrario o antagónico, que es disminuir la ansiedad. Y pues cuando un paciente o una persona utiliza variedades de cannabis que tienen alto grado de CBD, pues realmente no tienen una experiencia, un mal viaje, una mala sensación con este tipo de sustancias. Pero cuando tienen alto o es su primera vez acercándose a este tipo de tratamientos, pues se pueden presentar este tipo de episodios que son bastante desagradables. Y ¿para dónde va la investigación de la medicina cannabinoide? ¿Se acuerdan del doctor Ethan Rousseau y del efecto entourage y el efecto o séquito o sinergia? Bueno, pues aquí está súper plasmado. Hemos encontrado que cuando damos medicamentos que tienen una proporción de THC de 25% y de 12% de CBD, además de que el CBD va a impedir que el high sea muy elevado, esto nos va a dejar muchos mejores beneficios. Hemos visto que este tipo de tratamientos son más médicamente activos que los que únicamente tienen THC o que los que únicamente tienen CBD. Obviamente, si tenemos un medicamento que tiene un exceso de THC, pues el high va a ser prolongado, pero entonces para allá va la investigación de la medicina del cannabis. Hay personas que, como les digo, breeders, se dedican a cultivar buenas variedades de marihuana, de cannabis, y bueno, pues estas variedades tienen mayor cantidad de CBD que de THC. Y entonces hemos visto que cuando jugamos con estos porcentajes de fitocannabinoides, los efectos son completamente diferentes. Cuando utilizamos un medicamento que tiene 20% o una proporción de 20:1 de THC, encontramos este tipo de efectos, y cuando tenemos 20:1 de THC contra CBD, pues encontramos este otro tipo de efectos. Entonces, espero que con esto empecemos a entender de dónde va y de qué va biológicamente este tipo de efectos que podemos obtener ante el cannabis. Esta es una imagen de la legalización que hay en Uruguay. Actualmente hay dos variedades que se están vendiendo en Uruguay para todos los consumidores, que son la variedad alfa 1 y la variedad beta 1. ¿Cuál es la característica de estas dos variedades? Es que ambas tienen mayor porcentaje de CBD que de THC. Y si lo vemos a nivel poblacional, esto es increíble, porque estamos dándole a la población una variedad de marihuana, de cannabis, que va a impedir los efectos que a tanto les causa controversia a los médicos, que son los efectos psicóticos, y vamos a finalmente a tener estimulados a la gente, pues, que realmente les gusta el cannabis de manera recreativa. Entonces, para casi terminar la presentación, quiero hacerles una pequeña introducción a lo que es el sistema endocannabinoide, que son investigaciones que llevan, si no más de 11 años, 5 años de comenzarse a empezar a investigar. Los receptores cannabinoides, tanto 1 como 2, los tenemos en nuestro cuerpo. Los receptores 1 se encuentran principalmente asociados al sistema nervioso central, particularmente el cerebro, pero también lo podemos encontrar en tejidos periféricos como los pulmones,
en el colon, en el tejido adiposo, en el músculo y la piel, y principalmente el CB2, que es el que se estimula y que tiene en teoría propiedades médicamente activas, pues las tenemos en el vaso, en el hígado y en la médula ósea. Y entonces esto suena súper interesante porque estos tres órganos son importantísimos para la producción de las células que se van a encargar de la respuesta inmunológica en nuestro organismo. Esta es una tomografía en positrones que prácticamente se va siguiendo como radioactivamente, por así decirlo, a un ligando que es particular del CB2 y podemos ver cómo se distribuye en el cuerpo particularmente este receptor. Y como les comento, el CB2 está más involucrado en la respuesta inmunológica y en los órganos que nos competen a este tipo por eso lo vemos así en esta tomografía de positrones. Bueno, como investigadores también hemos replicado este tipo de modelos en animales y ¡surprise! También los animales tienen un sistema endocannabinoide porque como sabemos pues el origen de la vida viene de ahí, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones son interesantísimas porque quizás ya no deberíamos de utilizar modelos humanos para empezar a entender cómo funciona la fisiología del cannabis, sino que podríamos utilizar modelos animales para acercarnos primeramente y ver cómo este tipo de sustancia nos puede regular. Y ahora quiero tocar particularmente el caso del cannabidiol, que es el que en los últimos casi 10 años y en México está de moda. Está de moda porque se cree que es el que es más médicamente activo y es interesante, sí, tiene razón, pero como les comento no hay que dejar de lado el THC. El THC también tiene propiedades que son innatas de él. El CBD tiene la capacidad de unirse a unos receptores que se llaman 5-HT1A, que son serotoninérgicos, están en el cerebro. Eso es extraño. Y pues parece ser que comienza a regular también de otra manera a nuestro organismo. Pero no solo ese, unos nuevos receptores que se han comenzado a investigar en 1 o 2 años a más tardar, que son el GPR55 y el GPR18. Y de pronto todo comienza a hacerse bastante complejo en el asunto del cannabis medicinal. ¿Se acuerdan de los dos endocannabinoides que son los que producen nuestro organismo de manera natural que descubrió el doctor Raphael Mechoulam? Bueno, pues se sabe que estos endocannabinoides pueden estimular muchas vías de señalización de las que les comentaba anteriormente, como son unos receptores que explicaré adelantito, que son los TRPV1 y otros más, los receptores cannabinoide 1 y tipo 2 y otros más que tenemos de este lado. ¿Por qué regula, por qué utiliza por qué los cannabinoides endógenos regulan tantas cuestiones fisiológicas? Bueno, pues eso es un misterio, apenas estamos entrando a esa investigación. Como les comento, esto no lleva más de 5 ni de 10 años y la complejidad es completamente absoluta. Hay tantas vías de señalización que se estimulan únicamente por el receptor cannabinoide tipo 1 y empezar a entender todo este complejo de células y de proteínas y de vías de señalización que se están prendiendo y apagando y que son las que regulan nuestro cuerpo en general, pues está increíble, pero apenas vamos para allá. Estos son avances, como pueden ver en los años de las diapositivas, son un año o este mismo año apenas están publicando este tipo de información. Perdón. Una característica particular y que se me olvidó mencionar de los receptores cannabinoide es que son unos receptores que se llaman GPCRs. Receptores acoplados a proteína G, ese es su nombre. Una característica de estos receptores es que atraviesan 7 veces la membrana. No sé si lo hayan visto perdón, se me olvidó pasarlo, ahorita lo regreso, pero atraviesan 7 veces la membrana y regulan muchas cosas en nuestro organismo. Bueno, pues aquí los tenemos. Los cannabinoides se sabe que pueden regular el receptor TRPA1, pero hay otras sustancias que tenemos dentro de muchas plantas que también lo regulan. Y de estos no sabemos casi absolutamente nada. Hay una doctora que trabaja en ciencias, que trabaja particularmente con los receptores TRPV1 y TRPV2, que se sabe que los estimula la capsaicina, que es lo que nos da el picor en el chile. Y pues bueno, altera tanto la regulación homeotérmica de los organismos como muchas otras cosas más. Entonces, parece ser que la introducción al sistema cannabinoide es completamente compleja. Esta es un poquito más detallada de cómo están realmente distribuidos nuestros receptores, tanto 1 como el 2 en nuestro organismo, pues lo podemos ver en diferentes partes de todo nuestro organismo. Estos son particularmente del 1, estos son tanto del 1 como del 2, y bueno, acá tenemos los que son particularmente del 2. Pero insisto, esta investigación es completamente novedosa y actual. No sabemos completamente cómo va a repercutir y cómo podríamos aprovechar de gran manera este tipo de fisiología
utilizando sustancias de cannabis más reguladas, sabiendo qué es lo que tiene y dando dosis y terapias acompañadas con un médico muchísimo más reguladas. Para terminar casi la presentación, quisiera mostrarles el mecanismo de cómo funciona particularmente en el cáncer. Les sugiero ver muchas investigaciones de esta doctora en YouTube. Ella da seminarios, ella es de España, se llama la doctora Cristina Sánchez. Ella trabaja con una línea celular de tumores y ella es la que más ha avanzado en este tipo de explicar cómo pudiese funcionar para el cáncer. Bueno, pues se acuerdan de los receptores el CB1 y el CB2. Bueno, perdón, antes que nada, el cáncer tiene que cumplir 3 funciones muy particulares. Una de ellas es mutar algunas proteínas que regulan su ciclo celular. El ciclo celular es el que le va a decir a la célula, deja de crecer, reprodúcete, divídete, mantente. Cuando una célula cancerosa está mutada en este tipo de proteínas que la regulan, comienza a crecer desmesuradamente hasta que de pronto ya se puede volver una célula cancerosa. Otra característica que puede cumplir es que evite una vía de señalización que tiene que ver con esta cascada que se llama P38 MAP-sinasa. Esta señal nos ayuda a regular la apoptosis celular programada, la apoptosis, que es la muerte celular programada de las células. El cáncer la puede evadir y cuando la evade comienza a volverse muchísimo más peligroso. Y finalmente, que es una de las más importantes, la angiogénesis. La angiogénesis es la producción de nuevos vasos sanguíneos que irriguen de nutrimentos a las células cancerosas y por ende también pueden alimentarlas y migrar, ¿no? Hacer metástasis en las células. Entonces, ¿cómo los receptores y cómo los fitocannabinoides nos pueden regular? Se sabe que el THC cuando entra en contacto se une al receptor y empieza a producir unas células en su interior que se llaman ceramidas, que prácticamente tienen una composición lipídica. Estas células le van a activar nuevamente la ruta de P38 MAP-sinasas y a las células cancerosas las puede llegar a matar. Otra manera en la que los compuestos del cannabis afectan a este tipo de enfermedades, pues es también utilizando CBD. El CBD particularmente va a producir otro tipo de ceramidas que van a estimular o van a inhibir estas 2 vías de señalización que son RAF1 y ERK, que también regulan el ciclo celular. Y finalmente, pues cuando utilizamos terapias que están en conjunto, podemos tener muchísimos beneficios, como los muestra la doctora Cristina Sánchez. Este es un modelo animal de metástasis de cáncer de mama, de ER tipo 2, que es uno de los que más tiene la población femenina en México, en cáncer de mama. Y bueno, pues aquí prácticamente demuestra cómo al grupo control de ratones que les inducen o que tienen la predisposición a generar el cáncer, después de administrar el THC, disminuye el tamaño del tumor. No solo eso, en algunos casos, como en tumores cerebrales, los puede llegar hasta eliminar después de la administración del THC. En células que son no cancerosas, en células que son normales, en un plato de vidrio que nosotros lo hacemos en el laboratorio, cuando se agrega THC, para las células normales no les hace absolutamente nada. Pero cuando se le agrega a células que son cancerosas, las comienza a eliminar, las comienza a matar. ¿Por qué? Por los mecanismos que les expliqué anteriormente. También ella encontró que cuando administra THC en este modelo de ratones, se reduce la generación de tumores. Cuando los ratones no les dan nada, generalmente producen 4 o más tumores al 41% en una muestra de 12 ratones. Pero a 6 ratones que les dio THC, ninguno de ellos desarrolló más de 4 tumores. La mayoría de ellos desarrollaba 1, 2 o 3. Pero dejaban de desarrollar más cantidad de masas tumorales. Y también reduce el THC la metástasis del pulmón. Aquí se puede ver cómo en porcentaje de animales que tenían metástasis, aquellos a los que no les daba absolutamente nada, tenían un porcentaje muy alto de metástasis. Pero en aquellos a los que les daba THC, disminuía muy drásticamente la producción de metástasis en este tipo de animales. Finalmente, una de las últimas cosas que evalúa la doctora Cristina Sánchez es también reducir el crecimiento del tumor. Y esto pues lo hace extirpando los tumores y midiéndolos y viendo cómo cambian a través del tiempo. Y pues al ver esto, en el grupo al que no les dan absolutamente nada, se observa cómo los tumores siguen y siguen y siguen y siguen creciendo hasta que eventualmente pues acaban con la vida de los ratones. Y sin embargo con el THC parece ser que se disminuye de manera notable cómo este tipo de sustancias pueden estar atacando al cáncer. Para terminar, yo creo que hemos cometido muchos errores como humanidad
El primero de ellos fue habernos peleado con esta planta sin razón alguna, sin conocimiento científico alguno. Posteriormente, cuando ya nos dimos cuenta de eso, casi 40 años después, entendimos que se pueden producir cannabinoides sintéticos, que son otros que ahorita están tomando auge. Uno de ellos es el rimonabant. El rimonabant se decía que era capaz de suprimir el apetito en muchas personas. Se unía de tal manera al receptor cannabinoide 1 que ahora, como sabemos, el receptor cannabinoide 1 está en el cerebro en mayor medida. Pues, ¿qué creen? A esta gente que le daban el tratamiento se nos suicidaba, se moría, se mataba, porque realmente estaban teniendo episodios completamente malísimos, dado que, a diferencia del cannabinoide, el fitocannabinoide como el THC del sintético, el sintético tiene la capacidad de pegarse muy fuertemente al receptor y no separarse. El fitocannabinoide se pega un rato, unas 2-3 horas, y se quita, se degrada naturalmente. Este tipo de tratamientos ya están completamente baneados, ya no podemos acceder a ellos porque las muertes por este tratamiento eran malísimas, pero en el mercado han surgido otras cosas y de pronto ya no entiendo yo a la FDA, que es la que se encarga de regular este tipo de tratamientos. Existe marihuana sintética, existe en nuestro país, lamentablemente, existen en todos los países y son productos sintéticos que son rociados en este tipo de hierba parecida, pero que, como les digo, se pegan de manera increíble a los receptores y producen un efecto completamente fuerte. Y pues, si ven videos de este tipo de personas, se ponen crazy, se ponen realmente locos. Entonces, estamos, creo yo, ante una epidemia de este tipo de compuestos, pero también está el lado agradable del asunto. No solamente son los únicos que se han desarrollado, hay muchos más que se han desarrollado y los últimos que están en las fases clínicas de prueba son el Sativex y el Epidiolex. Me parece que el Epidiolex ya es dado para personas que tienen enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple y algunos otros más. Y bueno, pues estos tratamientos sí tienen una parte de fitocannabinoides que son de las plantas, no sintéticos, y entonces vemos que los cannabinoides que son de las plantas son buenos porque nuestro organismo tiene la capacidad de eliminarlos en algún momento. Y pues, perdón, se me fue ahí la imagen del doctor, esta es la película que quiero que vean del doctor Rafael Mesulam. ¿Y hacia dónde quiero llegar? Y es la última parte de la presentación. Que es el Epidiolex, ha empezado a tomar mucho auge, pero fíjense nada más del tratamiento que cuesta en Estados Unidos. Va a costar $32,500 al año. Esos son casi 600,000 pesos al maldito año por un tratamiento de Epidiolex. No podemos permitir que la gente se nos siga muriendo de este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque es una medicina para ricos. ¿Quién es capaz de producir esto en su casa? Todos y cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Y pues, ¿quiénes son los que se están beneficiando de este tipo de tratamientos? Nuestros niños que ahorita tienen enfermedades patológicas que no tienen cura alguna. Este es el caso de la niña Grace, que es en México. Ella fue tratada con un tratamiento de cannabidiol de full spectrum y podemos ver cómo de agosto del 2015 a julio 16 su apariencia cambia completamente. No podemos seguir jugando con la salud de las personas que necesitan este tipo de tratamientos hoy en día. Entonces, también quiero tocar otro tema importante, el costo-beneficio. Aquí les acabo de explicar cómo el THC podría decirse que está contraindicado para este tipo de pacientes, principalmente antes de los 21 años, que es cuando 21 o 23, que es el momento en el que se deja de desarrollar el cerebro, se termina de desarrollar. Antes de esto, pues diríamos, no hay que darles THC a los niños, pero ¿qué creen? A estos niños el CBD de pronto les deja de funcionar. Entonces, hemos visto, y como les comento con el efecto entourage, parece ser que cuando damos estos dos cannabinoides en proporciones diferentes, los efectos son más pronunciados. Entonces, como padres, creo yo que tenemos que ver el beneficio y el costo de este tipo de tratamientos, pero insisto, la gente y los niños mejoran de manera significativa. Y el segundo problema más importante, que es el desarrollo del cerebro. Hoy en día, drogas lícitas, como el caso del tabaco y el alcohol, que son tan comunes en nuestra sociedad y son permitidos, la gente, los adolescentes se nos están muriendo de este tipo de enfermedades. No se nos están muriendo porque estén abusando del cannabis, se nos están muriendo porque drogas que consideramos lícitas y que sabemos que causan miles y millones de muertes al año en personas, pues ahí accedemos a ellos.
Y finalmente, los vaporizadores. No sé si lo sepan, pero hay muchas investigaciones que nos dicen que los vaporizadores nada más están produciéndonos mayor incidencia de cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener también cuidado con el cannabis. La idea es que se vayan con la cosa en la cabeza de que existen asociaciones como en la que nosotros nos encontramos, que realmente hacemos un acompañamiento médico para las personas. La gente actualmente se está medicando con CBD de manera diestra y siniestra, y yo les digo, no, tampoco es la idea. La idea no es estar utilizando fitocannabinoides en todo nuestro... No porque el CBD en teoría creamos, porque no hemos hecho investigación a largo plazo, y esa es también la idea de este asunto, también pudiesen estarlos alterando nuestras producciones de endocannabinoides normales. Y esto podría ser gravísimo a largo plazo. Yo les sugiero que todos aquellos que estén en una terapia con CBD o con algún tratamiento artesanal, por favor se acerquen a personas médicas más capacitadas que les podrían decir cómo poder hacer mejor uso de este tipo de terapias. Y bueno, eso por mi parte sería todo. Muchas gracias. Pues si tienen alguna pregunta que les pueda responder, quisiera que no se fueran, entonces mejor se los presento de una vez. El día 7 de diciembre, junto con la Asociación Canapeutas y muchos esfuerzos de mucha gente que está involucrada en este tema, vamos a dar un simposio que se llama el Simposio Médico Farmacológico, Cannabinoides, una perspectiva clínica, que se va a hacer el 7 de diciembre en el Jardín Botánico de la UNAM. Vamos a tener conferencistas increíbles como el doctor Raúl Porras, que es el jefe de la Asociación de Canapeutas y es una gran persona humana. Vamos a tener a otros conferencistas como Carlos Vargas, Gadi Sabiki, son gente que este tema es increíble, este tema lo dominan mucho mejor que yo, claramente. Y bueno, pues también va a tener un valor curricular por la Asociación México para la Actualización y Divulgación Médica. Se va a realizar en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez, que está en el Jardín Botánico, el 7 de diciembre. Y finalmente, hay una aplicación que se llama Superproof, que prácticamente te conecta con gente que tiene conocimientos de alguno en particular. Yo actualmente estoy ahí dando asesorías en cultivos hidropónicos, asesorías simplemente para que la gente comience a entender el sistema cannabinoide, para que entienda de qué va el cannabis medicinal, cómo llegar a él, cómo tal vez producirlo, cómo acercarse a él de mejor manera y de dónde obtener también buenos contactos para poder tener semillas que realmente son médicas. Pues ahí me pueden encontrar. Buscan simplemente Cannabis UNAM y pues prácticamente soy el único de los pocos que están incursionando en esto. Entonces, pues sin más, pues si tienen alguna pregunta, pues soy todo oídos. Muchas gracias. Algo que nos puedas hablar del precio del que se está manejando la venta del CBD en México. Me parece extremadamente caro. Vi que en Walmart de Estados Unidos venden una máquina para trabajarlo que vale un promedio de 700, 800 dólares. Yo quisiera que nos orientaras al respecto de la manera como lo están robando hasta ahorita. Claro. Sí, como les comentaba al inicio de la presentación, la investigación en este principal tema lleva casi 40 años de avance en otros países, principalmente Estados Unidos y Europa. Sí, la manera en la que producimos CBD actualmente en México es muy cara. Los precios van casi desde los 700, 800 pesos hasta los 2,000 pesos, dependiendo de la cantidad del gotero y de la concentración, que eso es lo importante. Obviamente no le vamos a dar a un paciente un extracto súper concentrado de CBD por su primera vez, ¿no? La idea es que vaya empezando con una dosis baja, vaya aumentando para ver si ve mejores beneficios y en caso de que vea algún problema, pues se le interrumpe el tratamiento, ¿no? Pero sí, hay muy pocas personas que ahorita están incursionando en el CBD para producirlo porque el precio para comprar una máquina que es más específica para producir CBD y que requieres más material de planta para producirlo es muchísimo más caro, ¿no? En México pues nadie ha incursionado en eso, hay muy pocas personas y yo diría que muchas de las tinturas que actualmente se venden en México hay que tener mucho cuidado. Ya les dije, allá en Estados Unidos, en los dispensarios medicinales, la gente tiene la obligación de los dispensarios de demostrarte qué es lo que tiene ese producto.
Si no te dice qué es lo que tiene este producto, que es algo que pasa en México, pues evidentemente las consecuencias pueden ser desagradables, ¿no? Y puede ser que la gente diga, no, no me hizo efecto, no me ayudó, me voy de aquí. Entonces, estamos en pañales en México, esa es la verdad, y ojalá podamos comenzar a crear una industria, que es algo que estamos trabajando, para poder producir. He escuchado mucha gente que te habla de que le ha funcionado para ciertas cosas. Sí. Y a mí me gustaría que nos hablaras un poquito. Yo en lo personal he experimentado para el insomnio, me ha funcionado maravillosamente. La artritis. Sí. Osteoartritis es lo que yo tengo. Osteoartritis. Y me ha funcionado maravillosamente. Por eso es mi inquietud de seguir enterándome de todo esto. Entonces, lo que sí me preocupa es que sí, que el precio, yo esperaba que ahora que se liberara esto, ya hablé de hecho con el papá de Grace, que ha manejado la compañía, y no bajan. Lo que pasa es que en teoría van a bajar, eso es una realidad, van a bajar los precios de importación, pero no esperábamos que Cofepris, o sea, Cofepris ya dijo, adelante, pueden importarlos, pero acaban de sacarse una cosa jalada de aranceles que es prohibido, o sea, independientemente de que ya esté la propuesta, está prohibido importar CBD. Entonces ahorita todavía por eso los precios no bajan. Van a bajar porque, como les comento, estas empresas ya tienen más tiempo y su maquinaria es bastante más avanzada, pero pues todavía faltará un poco de tiempo. Esperemos que en lo que va de la nueva administración que va a haber, seguramente se quitará esa cosa de los aranceles que apenas sucedió en la semana, apenas están sucediendo cosas increíbles en la semana, pero pues hay que esperar. Pero sí, bajarán seguramente, y para aquellos que usan tinturas artesanales aquí en México, yo sí les recomendaría que primeramente se acerquen con una persona que tiene más el manejo científico de esto y pues podríamos quizás ayudarles a importar un mejor producto que ya está testeado para decirte que te da los efectos que tienes. En cuanto a la cuestión de insuficiencia y de resistencia a los ahora sí que, por ejemplo, mencionabas que producían en el cerebro serotonina, ¿no? Entonces, digo, es uno de los grandes tabús en cuanto a que de repente empezamos a necesitar más cantidades o de repente que tenemos insuficiencia de serotonina o resistencia a ciertos analgésicos, ¿no? Entonces, en cuanto a ese tema, digo, ¿qué es lo que han investigado? Sí, se sabe, es un secreto, no es un secreto a voces, es una verdad. El cannabis, tanto el THC como el CBD, tienen la capacidad de producirnos adicción. Evidentemente vamos a necesitar una mayor dosis prolongadamente, pero lo que es padre es que si uno deja de consumir este tipo de sustancias, se da unos breaks, el sistema endógeno se regula de manera normal. El cuerpo empieza a generar serotonina de nuevo. Sí, como les comentaba, particularmente quienes hacen esto son los endocannabinoides, el 2-araclidilglicerol y la anandamida. Y evidentemente ellos tienen unas enzimas que las degradan naturalmente en nuestro cuerpo y evidentemente se regulan este tipo de producción de serotonina a largo plazo, ¿no? Pero sí, como les comento, hay mucha gente que ahorita está abusando del CBD solamente porque se puso de moda y creen que es médico. Pues sí es médico, es una realidad, pero hay que ir con cuidado, hay que empezar con dosis bajas para justo no llegar a este break, ¿no? En donde el CBD ya no te está ayudando ni te está estimulando y no te está otorgando absolutamente nada. Sí, hay mucha investigación en ese aspecto. Y en el caso de la adicción particular, la adicción es muy diferente, por ejemplo, a la que producen los opiáceos. Los opiáceos, debido a su estructura química, es inmediato la necesidad de utilizar una dosis más elevada. En el caso del cannabis, no. En el caso del cannabis parece ser que va prolongadamente y, como les digo, se degrada. Pero la adicción es diferente. Por ejemplo, existe un sistema de bueno, si quieren allá afuera, pues les puedo resolver todas las preguntas que tengan. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por interesarse en el tema y pues ahí estamos en la Asociación Canapeutas. Gracias. Agradecemos su asistencia, también te agradecemos a ti Muchas por gracias. la plática y te entregamos esta constancia. Muchas gracias. Y también queremos hacer un agradecimiento extensivo al curador Miguel Monroy, que fue el que nos prestó el espacio para hacerlo. Y si quieren ver el video de la plática, va a estar disponible en nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar como Colectiva Autogestivas y pues ahí va a estar disponible y las demás actividades que podemos estar realizando en el transcurso del tiempo. Muchas gracias a todos.